nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 9 de la mañana con 1 minuto en punto, día martes 23, para el que se proyectan temperaturas, Diego Uribe, de hasta 39 grados. O sea, si lo de ayer fue brutal, hoy día pueden esperar más de eso. Esta semana va a estar entera así. Así que Ola de calor. Vale la pena comentarlo, porque uno sale de la casa sin bloqueador, sin no sé qué. Va a estar un verdadero horno. Te juro que ayer yo no podía dormir en la noche del calor. ¿Cómo estás, Diego, tú? Con una temperatura bastante más moderada en Ciudad de México. Moderada, sí, aquí hay amanece frío. Ahora volvió el invierno como es en Ciudad de México, que es un invierno templado. Entonces, tenéis temperaturas de 4 o 5 grados en la mañana, 7, pero después escala 20 y está en 20 grados, muy agradable. Pero sí, pues me imagino que 38, 39, yo siempre me acuerdo de chicos esos veranos en Santiago, ya con 33, 34 uno no sabía dónde meterse. Entonces me imagino que con 39 es una cosa, y uno dice, cada grado la sensación térmica cambia brutalmente, entonces me imagino que debe estar, pero así durísimo. Así tal cual como lo escuchas. Oye, ya, varias cosas que comentar. Varias. Algunas buenas, algunas malas. ¿Por dónde partimos? Partamos por las malas. Por las malas. Hoy día, Pulso, la tercera, trae que Latin American Power está contratando a BTG Pactual y a Itaú como banca para vender sus operaciones en Chile. Y esto yo lo veo como una mala noticia, porque no sé si te acordáis, la semana pasada, estos se suman a otra empresa que no puedo acordarme cuál era, pero que lo comentamos contigo. Que salía. Que también salía. Entonces, sí. A ver, igual, ojo, esto no es solo Chile. Estas empresas están saliéndose de Latinoamérica en general. Están organizando su portafolio estratégico en el mundo. Exactamente. Pero de todas formas, igual es una mala noticia en el sentido de que esto, cuando una empresa se va de un país y cierra sus operaciones, en el caso de la empresa la semana pasada, alguien adquirió sus activos. Pero bueno, siempre pueden significar reducciones en la dotación de empleo, qué sé yo. Y bueno, son empresas grandes, por lo menos Latin American Power es gigantesca, empresa eléctrica. Entonces yo creo que al final estamos acercándonos más de vuelta al tercer mundo que al primero. O sea, lo hemos comentado harto en el programa, Javi, y esto tiene que ver siempre con los famosos Chile Day, ¿cierto? Y estos como esfuerzos que hacen los gobiernos, este gobierno, de ir a dar confianza a los inversionistas, y yo creo que Latinoamérica siempre ha sido una plaza difícil para los inversionistas extranjeros. Y en este momento aún más, y Chile no ha demostrado, o ha perdido confiabilidad, si lo hablamos, ha perdido solidez, sea factual o no. Mucho de esto se mueve por percepciones, ¿cierto? Pero la percepción hoy día es que Chile no es ese polo atractivo para atraer inversión extranjera y para operar, no es solamente para, o sea, es atraer inversión extranjera y después sostenerla. Y yo creo que nuestra institucionalidad ha perdido fortaleza, ¿no? Oye, yo me quedo pensando en tu acotación sobre los Chile Day. Yo fui 2 veces a un Chile Day como en calidad de periodista, la verdad. Fui al primero, que para mí fue... yo hice una nota en Bloomberg que mucha gente de los organizadores del Chile Day se enojaron muchísimo conmigo, con el medio, con todo. Te estoy hablando, esto fue el 2014, han pasado literalmente 10 años. 10 años. Sí.
nada, pues y era un club de todo y increíble, no había ni una sola mujer, habían como dos ponte tú, dentro de como 350 personas, y yo me fui como por esa arista y se enojaron mucho. Después he visto crecer la participación femenina muchísimo, pero a mí siempre me ha quedado la duda de qué es lo que se logra con estos Chile Day, porque al final lo que yo veía es que eran muchos de los chilenos compartiendo con chilenos. Ahí las reuniones con inversionistas eran como a puertas cerradas. A puertas cerradas, sí. Pero claro, pero a mí siempre me quedó un poco la duda de qué es lo que se logra tanto y por qué, y bueno, no sé. Es parte. Oye, en otras noticias... Es que yo siempre decía que por qué no lo hacen en el lago Ranco, sería más barato, igual son puros chilenos. ¿Para qué se tienen que ir a Londres o a Nueva York? Decía yo. Está bueno, lo que está álgido es tema previsional, ¿cierto? Dos cosas que están pasando en el tema previsional y me acordé de una anécdota personal. Yo trabajé en la industria salmonera mucho tiempo, ¿ya? ¿Como asesor o en la faena? No en la faena, en la parte comercial. Tuve un basado salmonero y... Entonces había una regla de oro en el mundo del salmón. En el mundo del salmón la regla de oro es no podéis vender cola y lomo separado. ¿Qué significa esto? Entonces uno trataba de hacer como negocio, ¿ya? Donde tú decías, no, mira, voy a mandar el lomo del pescado a este cliente en este país y la cola del pescado a este otro cliente en este país. Y la suma de los dos hacen un buen negocio. ¿Ya? Y es súper tentador esa fórmula, ¿cierto? Porque tú decís, bueno, hago un negocio, pero es súper vulnerable porque se te cae el cliente la cola y te echa a perder el negocio del lomo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo estoy viendo un error sistemático en el gobierno de querer atar muchas cosas para que sucedan otras. Pasó con el proceso constitucional, con la desafortunada declaración de Giorgio Jackson de que si no se aprobaba la Constitución, el programa de gobierno era completamente inviable. Pasó el año pasado con la cuenta pública, donde si no se aprueba la reforma previsional, ¿cierto? Ninguna de las medidas o reformas que quería hacer el gobierno era posible hacer, y nuevamente en la discusión de previsión aparece porque se está discutiendo la PGU, aparte de la reforma previsional con el 3x3, ¿cierto? Y la PGU tiene una condición para subir a 250 la pensión garantizada universal, ¿cierto? Donde dicen que, Marcel dice, bueno, solo si es que hay una cierta salud fiscal podemos llevar la PGU a 250.000 y por lo tanto es muy importante que aprobemos el pacto fiscal. Entonces, nuevamente estamos en la fórmula de, oye, estamos tratando de impulsar un proyecto de ley, pero que lleva atado la cola, que es, entonces yo lo encuentro súper peligroso, no peligroso, sino torpe, porque permanentemente este dominó se les cae. Entonces, bueno, estamos en una semana en que se está discutiendo, se está enviando el proyecto de PGU, pero con este tema que te estoy contando, y sigue súper álgida la discusión de la idea de legislar la reforma previsional con la fórmula 3x3, hay harta gente en desacuerdo, está bien revuelta y... Oye, pero sí, lo bueno es que van a tener todas las partes un tiempito para pensar, porque acuérdate, estamos a 23 de enero, el Congreso se para todo febrero, así que igual esto va a quedar para marzo en el Senado, así que ojalá que todos estén ahí estudiando muy de cerca el tema previsional para volver en marzo a votarlo con todo. Última cosa, ya pasamos a nuestro primer bloque del programa, y esta era la buena noticia. Dale. Y es que un poco que la banca de inversión se alineó con el mercado de los economistas, los expertos, tras la sorpresa inflacionaria de diciembre, que recordemos fue mucho más baja la inflación de lo esperado. Ajá. Y ahora están adelantando para marzo la llegada de la inflación a la meta del Banco Central. Creen que los precios se van a ubicar en 3,1%, recuerde que la meta del Banco Central es 3%, en marzo. Así que eso es súper bueno. Venimos de años... ¿Sabes que una conversación que se tiene harto? A ti no te tocó vivir la ola, vamos a decir, inflacionaria en Chile, que fue 14,1% el máximo. No, totalmente, estaba ahí yo. ¿Ah, estaba ahí? Estaba ahí, sí, estaba ahí. ¿Te hacía en México? No. A fines, no, totalmente.
Ya, bueno, es algo que se notó mucho cuando en el peak, que fue 14,1%, como te digo, y en ciertos productos cuando las personas iban al supermercado y decían, chuta, se me acaba el presupuesto del supermercado con 3 ítems versus antes que compraba 8, ¿cachai? Entonces yo creo que eso siempre es una buena noticia. Yo te digo, yo siempre reporto la inflación y la gente me dice, ¿dónde se ven estas bajas de los precios que todavía no los notamos? Acuérdense que todavía hay un letargo, pero vamos hacia allá. En fin. Y eso lo comentamos, y es muy fácil ver la reacción de la subida de los precios, ¿cierto? Y no la baja. Pero no la baja, y no la baja, porque también cuando el mercado regula un poco eso y el ofertante dice, bueno, si la gente está pagando este precio, sigo con este precio independiente que las condiciones ya no me exigen subirla, o sea, no me exige esa presión. Así que sí, pues siempre los precios suben más rápido y después es el mismo mercado el que tiene que empujar hacia la baja con mayor competencia, mayor dinamismo. 9:11 de la mañana, estamos conectados con Benjamín Jordán, director de expertosendeudas.cl. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, feliz de la invitación, contento de estar con ustedes. Oye, vamos a hablar de un tema, voy a decir, sin ofenderte, Benjamín, y esto es una gran oportunidad para ustedes, un tema todavía muy desconocido para las personas. Cuando las personas están en aprietos y con deudas, muchas veces las reacciones son, hay una amplia gama de reacciones. Muchas veces cuando las personas se suicidan hay siempre una gran relación con los temas del bolsillo, etcétera. Y muchas personas no conocen las herramientas disponibles para poder salir de los problemas. Por eso vamos a hablar hoy día sobre las 3 R's, que es renegociar, repactar y refinanciar. Cuéntanos un poco qué significa cada una y también las herramientas con las que cuentan las personas para salir de deudas y del sobreendeudamiento. Bueno, en primer lugar no quisiera como dejar pasar lo que dijiste porque es muy cierto. Hay un informe de Clinical Psychology Review que dice que es la segunda causa por la cual hay más suicidio, el tema de las deudas. Y la verdad es que yo creo que en Chile se ha hecho, más allá de que hay estudios muy serios en torno a este tema, de parte de las autoridades, que es algo que podemos hablar después, existe una visión muy sesgada de este tema y eso es realmente lamentable porque normalmente la legislación va en el sentido opuesto de lo necesario, ¿ya? Dicho sea esto, vamos primero por la renegociación. ¿Qué es la renegociación? Es un procedimiento de la ley 20.720, la llamada coloquialmente ley de quiebra, para que una persona natural, ¿cierto? Como ustedes, como yo, si tiene una deuda de más de 90 días corridos, de más de 80 UF, ¿cierto? Que son como 3 millones de pesos, y efectivamente con 2 o más acreedores de 2 o más obligaciones distintas puede acogerse a este procedimiento. Entonces, bajémoslo. Estamos hablando de una persona que en su suma total de deudas tiene una deuda superior a 3 millones, o sea, sumando todas las deudas que tiene 2 o más acreedores, por ejemplo, un banco y una multitienda, ¿cierto? No es necesario que cada una de las deudas supere esos 3 millones, sino que la suma de ambas, ¿ya? Y que efectivamente hayan pasado más de 90 días corridos desde que las tiene, o sea, de morosidad, sin que haya sido notificado de una demanda judicial. Si es que eso ocurre, efectivamente se puede acoger a este procedimiento. ¿Y cuál es la gracia de este procedimiento? Que la superintendencia básicamente funciona como facilitador. Acá es súper importante hacer este punto, porque muchos han dicho que funciona como mediador, eso no es cierto. Solamente puede aportar, es como un buen amigo que efectivamente nos dice, oye, pónganse de acuerdo, ¿cierto? Y ayuda en eso. ¿Ya? Lo bueno de este procedimiento es que usualmente cuando funciona es mejor que una repactación en el sentido de que tiende a tener condiciones más favorables en el tiempo para poder cumplir con las obligaciones de la persona, ¿cierto? El problema que tiene, a mi parecer, y que es algo de lo que muy poco se habla, es que el artículo 267 de la ley establece que si no se llega a acuerdo, la persona cae indefectiblemente en quiebra, ¿ya? Y esto es un problema porque hay muchas personas, por ejemplo, que se someten al procedimiento de renegociación de la ley 20.720, que efectivamente tienen una casa y un auto, que esperan con este procedimiento efectivamente llegar a un acuerdo en el tiempo y que si este acuerdo no funciona, básicamente pierden su casa y su auto. Benjamín, espérate, antes de que pasemos a la otra R, recordémosle a la gente qué significa caer en quiebra. Bueno, básicamente en general es lo que se llama insolvencia y reemprendimiento, pero acá en Chile a la quiebra se le dice liquidación.
¿Y qué básicamente es la liquidación? La liquidación es un procedimiento judicial por el cual efectivamente uno entrega todos sus bienes y extingue todas sus deudas, ¿ya? De manera judicial. Ahora, dentro de estos procedimientos de la ley 20.720 hay varios. Y uno de esos es la renegociación, que no es la liquidación, no es la quiebra propiamente tal, es la posibilidad de reestructurar los pasivos. Déjame que hay harta información que pusiste arriba de la mesa y hay que desmenuzarla. Este programa se llama Clave Morse y tratamos de decodificar un poco eso que es complejo, hacerlo más simple. Entonces, cuando empezaste a hablar de la renegociación dijiste 3 requisitos, ¿cierto? Dijiste, oye, la deuda total tiene que superar los 3 millones, 90 días de morosidad, pero dijiste algo súper importante, que no haya sido notificado de una demanda. Sí. ¿De cualquier tipo? O sea, la ley dice de que antes no decía nada, ahora básicamente lo que dice es que tiene que ser no notificada una demanda de liquidación simplificada. O sea, que ahí uno podría argumentar. Esa demanda, evidentemente, que la ejecuta los acreedores, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y tú hablaste, imagínate que hay una multitienda o un banco, ¿ya? ¿Cuán común es que a los 90 días de morosidad un banco o una multitienda te ponga una demanda? O sea, ¿están esperando al día 91 a apretar el botón demanda? Es muy común respecto a los protocolos internos. O sea, los protocolos internos, convengamos que todas estas deudas tienen una cláusula de aceleración y que básicamente al primer día de incumplimiento te podrían demandar por el total de la deuda, no por las cuotas morosas, sino que por el total de la deuda. Sin embargo, el protocolo usual es que demanden al tercer mes de morosidad. Por lo mismo, es bastante incomprensible que la renegociación pida 90 días corridos de mora y que efectivamente uno no esté notificado de una demanda, porque lo que uno diría es, a ver, si una persona se está dando cuenta que tiene una mala situación financiera, ¿por qué vamos a esperar a que esto ya esté, digamos, con el agua hasta el cuello para hacer este procedimiento? Para allá iba yo, porque hay un viejo experimento, ¿cierto?, que dice de la rana, ¿cierto?, o de un sapito que está en una olla con agua tibia y el agua está haciendo temperatura, ¿cierto? Y bueno, cuento final macabro es que la rana se termina por freír porque el minuto que se dio cuenta que el agua estaba muy caliente era muy tarde. Y eso nos pasa a todos. Yo creo que es una condición humana. Sí. Y esto yo creo que sería súper bueno para nuestra audiencia. Qué consejo muy pragmático, porque cuando uno se está enfrentando, ¿cierto?, a problemas financieros, uno empieza a entender que no puede cumplir sus obligaciones. Uno no sabe en qué minuto debe apretar el botón a tiempo para decir, oye, debo ir a renegociar, sino que uno estira, y generalmente uno termina, ¿cierto?, en la situación más límite, haciendo una reacción, pero probablemente porque te demandaron. Y ese fue el gatillador, y ahí ya está ahí tarde, y ahí ya, como el sapito, te freíste en la olla de agua hirviendo. Entonces, ¿qué consejo pragmático le podemos dar a nuestra audiencia si es que se empieza a enfrentar, si tiene, qué señales deben alertarte para decir, anda, acude, anda a renegociar ya? Es que, bueno, convengamos en el principio que uno no le puede decir a la persona anda a renegociar ya por el problema que tú mismo distinguiste, que efectivamente tiene que tener 90 días corridos de mora. Lo ideal sería, efectivamente... ¿Tú no puedes renegociar antes de los 90 días? No. Entonces, bueno, es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Como decir, ¿por qué esas exigencias de 90 días corridos de mora? Es algo que a los 3 no nos hace sentido. Entonces, efectivamente, ahí ese es el problema. Ahora, claramente antes hay que tomar, lo ideal es que se haga un presupuesto y se planifique. Normalmente las personas solamente se dan cuenta que están con el agua hasta el cuello cuando el agua les llegó hasta el cuello, ¿no? Pero evidentemente hay consejos prácticos. Por ejemplo, si no pueden subir su ingreso, siempre es bueno cotizar. Es increíble las diferencias de precios que existen en los productos, en estos cotizadores de precios públicos y privados, y efectivamente es importante verlo. Lo segundo es anticiparse en las compras. Todo el mundo compra pescado justo en el momento de más alta demanda para Semana Santa, o compra carne en el momento de más alta demanda para el 18, y efectivamente uno debería anticiparse en las compras, comprar carne y congelarla. Todo ese tipo de cosas para prevenir que el presupuesto no, digamos... No, pero cuando estamos hablando de las 3R y estamos hablando ya de renegociar, repactar y refinanciar, es porque no existe nada de eso y porque es muy difícil y porque a la gente le cuesta mucho planificar, y aquí la Javi lo ve todos los días, ¿cierto?, porque se dedica a la educación financiera. No, y no hay nada más... Te voy a decir algo mucho más triste, que esto lo hablaba con un amigo anoche que se estaba leyendo mi libro y me decía, una parte que yo les decía,
que tengan un Excel para llevar sus gastos. Entonces el Cale, mi amigo, me decía, tú deberías hacer un Excel, el Excel de economía. Y yo le decía, la triste realidad es que aunque les mande un Excel, no lo ocupan, no lo ocupan. No, pues muy, Ya, muy pero a ver, difícil. ordenémonos, cabros. Ordenémonos. Salgamos de este tema porque ya sabemos que las personas son desordenadas. Eso, exactamente. Asumamos eso. Y que la generación de hábitos saludables en todo sentido toma tiempo, ¿ya? Renegociar, check. Pasemos a la segunda herramienta para que alcancemos a hacer las 3R. Ya, la segunda herramienta es la repactación. Y la repactación básicamente es un acuerdo entre el acreedor y el deudor para efectivamente cambiar las condiciones. Acá es muy importante entender de que no es que el mismo crédito cambie, ¿ya? Porque en base al artículo 1545 del Código Civil, básicamente, como el contrato es una ley, para los contratantes tiene que hacerse un nuevo instrumento, un nuevo pagaré, ¿ya? O sea, cuando uno repacta, no es que el mismo pagaré subsiste, sino que se cambia por un nuevo pagaré, ¿ya? Un nuevo pagaré, una nueva obligación con la institución que quiere tomar una nueva forma de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el problema de la repactación? Lo bueno de la repactación es que efectivamente a lo mejor uno está con 3 cuotas morosos, pensando que lo van a demandar y con esto vuelve a cero. ¿Cuál es el problema de la repactación? Al menos 4 problemas tiene la repactación. El primero es que aumenta mucho el monto total de la deuda. No va a ser curioso para alguien que nos esté escuchando decir yo repacté, no sé, debía 7 millones y ahora debo 9 con la repactación. Eso es típico. Y mientras más repacten sin saber cuánto aumenta, se van a ir a sumas estratosféricas. Lo segundo es que se eterniza la deuda. O sea, normalmente lo que piensa la gente cuando repacta es bajar la cuota, ¿cierto? O sea, yo no puedo pagar una cuota de 500.000 pesos, pero tal vez sí una de 300. Pero el problema es que se eterniza la deuda en mucho tiempo y usualmente lo que lleva a las personas a tener que repactar es que no pueden pagar por hechos contingentes. La gente no es tan irresponsable como decir yo me voy a comprometer a algo que no puedo pagar desde el día 1, sino que pierde el empleo, bajan sus remuneraciones, se enferma algún familiar o presta la tarjeta a alguien que le dice que tiene un beneficio y después no se lo paga. Pasan hechos contingentes y mientras más tiempo dure esta, digamos, deuda, más posibilidades uno tiene de caer en un hecho contingente. Y por último, las 2 cosas menos dichas, pero las más importantes, es que todos estos créditos o tarjetas, etcétera, tienen cláusulas abusivas, muy abusivas. Una de ellas es la cláusula de aceleración. El no pago de una cuota hace exigible el total de la deuda. Eso quiere decir, y yo lo he visto en hipotecario, un acreedor hipotecario que a los 2 días de morosidad demandó por el total del crédito hipotecario. Entonces ahora dice, oye, atrasarse 2 días, ¿quién te va a demandar? Pero puede pasar. Entonces, efectivamente, estas deudas, uno muchas veces repacta diciendo tengo 3 cuotas morosas, voy a volver a 0, pero basta que uno se atrase un día para que te puedan cobrar el nuevo monto repactado en su monto total. Y finalmente, muchas veces hay un abono o pie. Las personas van a estar escuchando y dicen, me llaman para repactar y me dicen que pague, no sé, 1,5 millones y podemos repactar la deuda. Pero ese 1,5 millones no entra ni en el capital ni en el interés de la deuda. Es decir, usualmente cuando la gente dice, ¿dónde lo pagué? Le dicen, no, se pueden gastos administrativos, judiciales, cobranza, abogados, notariales. Esos son los 4 problemas ejes de la repactación. Stop. ¿Cómo? A ver. Porque decir algo es abusivo es bastante subjetivo. Lo que a lo mejor es abusivo para Diego no es abusivo para mí o para ti, viceversa. ¿Quién define lo que es algo abusivo cuando se contrata un producto financiero y por qué se permite eso? A ver, convengamos de que lo abusivo es un concepto jurídico interpretable. ¿Que tiene algún parangón en la ley? Sí, en la Ley de Protección al Consumidor. Pero si nosotros pasáramos la prueba de la blancura de la Ley de Protección al Consumidor, normalmente cualquier contrato bancario sería abusivo. ¿En qué sentido? La Ley de Protección al Consumidor dice que cuando hay un contrato de adhesión, ¿cierto? Se van a entender aquellas normas abusivas, aquellas que no sean realmente conmutativas, aquellas que no tengan ninguna relación de como equidad entre las partes, ¿cierto? Y efectivamente se entiende que todos los contratos bancarios son contratos de adhesión, porque uno no puede decirle al banco realmente, ¿saben que yo quiero que hagamos otro contrato? A ver, sentémonos a negociar, son contratos tipo, ¿ya? Y efectivamente, para mí, o sea, esto es una opinión, porque efectivamente es legal la cláusula de aceleración, pero me parece algo abusivo que efectivamente si uno ha pagado un hipotecario durante 20 años y uno se demora una vez 2 días, me puedan cobrar el monto total de la deuda. Eso es legal, ¿ya? Abusivos, por ejemplo, son todas aquellas cosas, digamos, básicamente, por ejemplo, que se establezca más que el interés máximo convencional. Y esto también es común. Por ejemplo, en toda deuda, incluso en una tarjeta de crédito, pensémoslo así, uno compra en 3 cuotas sin interés. ¿Es verdad que no tiene interés? Si uno paga al día, sí. Pero si uno no paga al día, uno tiene que pagar el máximo interés convencional, ¿ya? O sea, digamos, más de 30% anual.
Y en consecuencia, evidentemente que eso es complicado, porque una persona compró sin interés y después no sabe que por haber estado en morosidad va a tener que pagar el máximo interés que la ley permite. Eso es legal. Pero también muchas veces pasa en las tarjetas, en los créditos de consumo, que se dice se va a pagar el máximo interés convencional de la deuda, pero también un interés penal, más el interés. Entonces, efectivamente, ahí se excede esos montos y los tribunales no han sido lo suficientemente, yo creo que, claros en entender de que el máximo interés total que se puede cobrar es el interés máximo convencional definido por la Comisión del Mercado Financiero. Bien, nos queda la última R. Oye, sí. No. Sí. Bueno, hay harto que decir. Yo los ofrezco. No, está perfecto. No, Esto es muy útil. Es muy útil para las personas. Esto es muy útil y aparte yo creo que estamos en un momento país y la foto de hoy día es una foto donde el endeudamiento no está muy sano en general en la población, entonces es un tema muy atingente. Vamos con la última R. Ya, la última R es más discutible. Muchas personas llaman de distinta manera el refinanciamiento, como que no hay consenso, pero en general podríamos decir que el refinanciamiento es parecida a la repactación, pero uno financia todos los créditos que uno tenía con una institución que puede ser distinta al banco original en que tenía los créditos. Por ejemplo, eso con la portabilidad. Por ejemplo, la portabilidad, claro. Efectivamente. Ahora, también hay que hacer la misma prevención. No es que el mismo crédito pase al otro banco igual, porque tiene que hacerse un nuevo pagaré, tiene que hacerse una nueva, pero el tema es que con la ley de portabilidad ya no se puede como prohibir hacer esto y se dan facilidades para que eso ocurra. Ahora, acá yo creo que el punto más importante a entender, digamos, de qué es lo que puede ser complejo respecto al refinanciamiento es respecto a los hipotecarios. Porque convengamos que efectivamente, cuando uno tiene un crédito hipotecario, el acreedor tiene una garantía para poder ejecutar la propiedad con preferencia y a manos de quien la tenga, ¿cierto? Y usualmente hoy día la mayoría de los hipotecarios son específicos, es decir, los otros productos contratados con el banco no se extiende la hipoteca a los otros productos contratados con el banco, digamos, a la tarjeta, al crédito de consumo. No es que todos los productos que uno tiene con el banco van a estar garantizados por un crédito hipotecario. Antes sí, antes se establecían hipotecas generales, que todos los productos asociados con el banco estaban también extendidos con esa garantía hipotecaria. Hoy día no. Pero si uno refinancia y efectivamente dice, con tal de bajar mi carga total de la deuda, voy a refinanciar todo esto en un crédito hipotecario, o sea, voy a meter ahí el crédito de consumo que tenía, la tarjeta que tenía, todo, y lo voy a dejar en el hipotecario siendo un crédito cuya cuota es más chiquitita. El problema que se puede ocasionar es que efectivamente hoy día el incumplimiento implica perder la propiedad. Y efectivamente en ese sentido hay que tener cuidado, que puede ser una buena idea hacer un refinanciamiento solo de un crédito hipotecario con otro banco que me da mejor tasa. Pero a lo mejor no es una buena idea si uno unifica todos los productos que tiene, por ejemplo, en un hipotecario, o todos los productos que uno tiene en un crédito de consumo. ¿Se entiende? O sea, ahí hay que evaluar los gastos acá. Así es. Espérame, entonces. Benjamín, no, espérame. dale. ¿Querés? No. En 2 minutitos, en muy simples palabras, hagamos un resumen de las 3 R's. Muy cortito. Muy cortito. La renegociación. Procedimiento administrativo gratuito ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que una persona que tenga una deuda de 90 días corrido de mora, de más de 80 UF y con 2 o más acreedores pueda establecer una mejor forma de pago. ¿Cierto? Segundo, la repactación, un acuerdo con el acreedor para efectos de cambiar las condiciones de un crédito que no me está haciendo fácil pagar, en donde se puede cambiar, por ejemplo, el monto de la cuota y otras condiciones del crédito. Y el refinanciamiento es parecido a la repactación, pero básicamente puede operar otro banco u otra institución financiera unificando uno o más productos en este crédito, básicamente, y puede tener los mismos vicios que la repactación, pero la diferencia es que la puede establecer una institución diferente a la del crédito original. Excelente y muy útil toda la información que nos entregaste hoy día. Benjamín Jordán, director de Expertos en Deudas.cl. Muchas gracias por venir a compartir estas poderosas herramientas para personas que no lo están pasando bien a nuestro programa. Muchas gracias. Junto con esto nos toca irnos a la pausa, querido Diego. Así es, pero antes nuestras menciones parto yo. Yo te cuento que la app es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios
proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a la pausa y volvemos a hablar de un tema no menor, bastante controvertido, que es una potencial alza al impuesto que pagamos las personas, algo que uno nunca quiere pagar más impuestos, ¿para qué vamos a andar con cosas? Es una propuesta que está haciendo un exministro del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a la pausa, no se vayan, ya volvemos. Disfruta